Sumas y restas de fracciones. Cuando tenemos fracciones que tienen el mismo denominador, y este es el primer caso, que tienen igual denominador, por ejemplo 2 tercios más 1 tercio menos 5 tercios más 8 tercios menos 4 tercios, tenemos el mismo denominador, entonces el resultado va a tener el mismo denominador y lo único que vamos a hacer es sumar y restar los numeradores. En este caso sería 2 más 1, 3, menos 5 es menos 2, más 8 es más 6, menos 4 es 2. Operamos solamente sumando y restando los numeradores y mantenemos el mismo denominador. Pero el problema de sumar y restar fracciones se complica cuando tenemos que cambiar los denominadores, o sea, estamos hablando de distinto denominador. En este caso tenemos, por ejemplo, vamos a tener fracciones en las que vamos a poder usar las fracciones equivalentes y otros no, donde el denominador es muy distinto. Por ejemplo, si tenemos 1/4 más 2 tercios menos 1 sobre 12, vamos a poder, estas son fracciones que podemos llevar a fracciones equivalentes a las dadas y de esa manera buscar el mismo denominador y poder llevarla a esta forma, donde tengan el mismo denominador. Entonces, por ejemplo, si transformamos esta fracción en una equivalente multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número, de manera tal que en lugar de 4 esté el 12, vamos a tener que multiplicar por 3. 4 por 3, 12. Entonces transformamos esta fracción en una equivalente multiplicando numerador y denominador por el mismo número 3. En este caso elegimos el 3 porque justamente 4 por 3 es 12. Entonces, para que esta fracción sea equivalente debemos hacerlo también con el numerador. Hacemos 1 por 3, 3, 3 por 4, 12. Esta es una fracción equivalente a la primera donde transformamos el denominador en 12. En este caso tendríamos que multiplicar este 3 por 4 para transformarlo en el mismo denominador 12. Pero también entonces tenemos que multiplicar al numerador. Y entonces una fracción equivalente sería 8, 2 por 4, 8, 3 por 4, 12. Y copiamos el tercer sumando. Entonces nos quedan las tres fracciones con un mismo denominador, transformadas ya a fracciones equivalentes, y de esta manera podemos ver que el resultado me va a dar un número cuyo denominador es 12 y cuyo numerador es la suma y resta de los numeradores. 8 más 3 es 11, menos 1 es 10. Por supuesto, aunque tenemos esta fracción ya como número resultante, tenemos que simplificar. Vemos que tenemos, son pares, entonces podemos ver, acá queda la mitad de 10 y acá queda la mitad de 12, y entonces el resultado de esta suma y resta de fracciones es 5/6. Pero cuando tenemos denominadores muy distintos, y ese podría ser el caso de 1/4 más 1/9 más menos 1/10, por ejemplo, tenemos que encontrar fracciones equivalentes y llevar todos a un mismo denominador, pero son muy distintos, entonces es difícil encontrar fracciones equivalentes. En ese caso vamos a tener que buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cómo hacemos para hallar ese mínimo común múltiplo entre 4, 9 y 10? Armamos una tablita aparte donde intentamos factorizar estos tres números a la vez. Para eso tenemos que usar, aparte siempre se usan los números primos, que son los que solamente se pueden dividir por sí mismos y por 1. Y esos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente.
pero vamos a empezar con estos, porque lo que vamos a intentar hacer es encontrar el mínimo común múltiplo de estos tres valores. Para eso factorizamos, empezamos con el 2, nos fijamos cuál de los tres se puede partir en 2 y nos damos cuenta que el 4 y el 10 son pares y se pueden partir en 2. Entonces el 4 lo partimos en 2, el 10 lo partimos en 2 y me queda 5, y el 9 lo copiamos porque no lo podemos partir. Nos volvemos a fijar si existe alguno que puede estar dividido 2 y la división sea exacta, de resto 0, y nos damos cuenta que nos queda todavía un numerito par. Entonces volvemos a colocar el 2 y dividimos. 2 dividido 2, 1, el 9 y el 5 ya no se pueden dividir en 2. Cuando llegamos a 1, ahí termina mi factorización del número. Nos quedan 9 y 5. Seguimos, con esto vamos tachando los números primos que estamos usando. Nos va quedando 3. Hay alguno que se pueda dividir en 3 y sí, está el 9. Entonces colocamos el 3 y hacemos la división. 9 dividido 3 es 3 y el 5 lo copiamos. Nos va quedando todavía este numerito que lo podemos dividir nuevamente en 3 y llegamos a 1 y ahí logramos factorizar el segundo número. Nos resta factorizar el 10, este lo copiamos y entonces tachamos este segundo factor primo y nos queda 5. De esta manera llegamos al fin. Cuando tenemos todo en 1, encontramos ya el mínimo común múltiplo, que es la multiplicación de estos factores primos. Hacemos 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 5, 20, por 9, 180. El producto de todos estos números es el mínimo común múltiplo. Y encontramos ese único denominador, que es el mínimo común múltiplo de los tres. Podríamos haber multiplicado los tres denominadores y ponerlo acá, pero si multiplicamos estos tres denominadores, 9 por 4, 36, por 10, nos da 360, que también es común a los tres, está en las tres tablas el 360, pero es más grande, Entonces, si encontramos el mínimo común múltiplo, que está en las tres tablas, el número más chico que podemos encontrar como común en las tres tablas, va a ser seguramente el que nos resulte más fácil de dividir y multiplicar, como lo tenemos que ir haciendo. 180 dividido 4 es 45 por 1, 45, más 180 dividido 9 nos da 20 por 1, 20, y 180 dividido 10 nos da 18 por 1, 18. Copiamos siempre los signos que se nos van presentando. Y de esta manera, si hacemos la cuenta, 45 más 20 es 65, menos 18 nos da 47 sobre 180. Y este es el resultado de sumar estas tres fracciones cuyos denominadores son muy distintos. Estos son los únicos casos que pueden encontrar para poder resolver este tipo de ejercicios de sumar y restar fracciones. Bueno.